Hace un par de videos atrás creamos el diseño de un post para bebida energética y este básicamente mostraba la bebida y algunos otros elementos que lo acompañaban. Bueno, el día de hoy quiero mostrarte una forma súper sencilla para darle una animación bastante atractiva, y digo sencilla porque muchas veces no es necesario darle la super animación para conseguir una imagen impactante. A veces solo es necesario darle una pequeña animación para captar la atención de los espectadores. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Ya me encuentro en Photoshop y tengo abierto el archivo del diseño que hicimos hace un par de días atrás. Como ves, este se encuentra tal y cual como lo dejamos la última vez. Además de eso, también he creado un nuevo documento que tiene 1080 píxeles de ancho por 1920 de alto. Esto para poder utilizarlo como historia de Instagram o Facebook. Y a este documento le he incluido una capa extra que contiene la información del nombre y la foto de perfil. Esto para que lo puedas tener como referencia y no coloques ningún otro elemento en este espacio. Si presiono Control más H puedo hacer visible las líneas guía que he utilizado para marcar este espacio, que como te digo debemos reservar porque ahí es donde irá la información del nombre de tu cuenta y la foto de perfil. Sé que ahora no lo ves porque el fondo es blanco, pero yo voy a cambiar temporalmente el color del fondo por cualquier otro. Y como ves, aquí está el nombre y la imagen de perfil. Presiono Control más Z y lo que haré será traer todos los elementos de mi diseño a este documento. Para eso vuelvo hasta mi diseño, hago una selección de todas las capas y esto lo hago presionando la tecla Shift, clic en la primera capa y clic en la última capa. Lo que acabo de hacer es una selección de todas las capas que se encuentran entre la primera y la última. Presiono Control más C para copiar, vuelvo hasta el documento y presiono Control más V para pegar. Y lo que toca hacer ahora es distribuir estos elementos en este formato vertical que funcionará para historia. Ahora tú lo estás viendo en cámara rápida, pero tienes que hacerlo con mucha paciencia tratando de ubicar todos estos elementos en el lugar correcto. Y como te dije hace un momento, tratando de no colocarlos en la parte superior izquierda, ya que esta está reservada para la información de tu cuenta. Además de reorganizar la ubicación de las distintas capas, también es importante que le puedas cambiar el nombre, esto para que sea mucho más fácil ubicarlas cuando las llevemos hasta Adobe After Effects y hacer una selección de las capas que necesitemos. Además de eso, también eliminaré esta capa, la capa que contiene al identificador visual, ya que en la parte superior estará presente el identificador visual y tenerlo 2 hasta 3 veces ya sería muy redundante. Además de eso, moveré las hojas temporalmente hacia adentro. No quiero dejarlas al borde porque cuando lleve este archivo hasta Adobe After Effects, lo más probable es que haga un recorte. Lo que sí es válido y puedes utilizar es una imagen de referencia, o sea, una capa combinada de todas las capas visibles para que cuando lo lleves hasta Adobe After Effects tengas una referencia de en qué lugar deberían de estar ubicadas las hojas. Esto lo hago presionando la combinación de teclas Control Alt Shift más E. Esta sería la capa de imagen de ejemplo. Y como te dije hace un momento, lo que haré será mover la posición de estas hojas hacia adentro para que no terminen siendo cortadas cuando lo lleve hasta After Effects. Ya está, me parece que no hay ninguna hoja que está tocando el borde y esta que pareciera que está cortada, no hay ningún problema. Voy hasta el filtro de desenfoque de movimiento de esta capa, le doy un clic al ojito para desactivarlo y nuevamente clic al ojito para volverlo a activar. Como ves ya no se ve ese recorte. Presiono Control más S para guardar mi documento. Y cuando ya tengas resuelto y organizado tu archivo de Photoshop, lo vas a guardar y nos vamos hasta Adobe After Effects. Aquí lo que debes de hacer es arrastrar y soltar el archivo de Photoshop que acabas de guardar en la ventana de proyecto. Se abre una nueva ventana, recuerda que debes de elegir composición, esto para que se importe el archivo por capas como lo guardaste hace un momento, y le das clic en el botón aceptar para que termine de colocarse. 2 veces clic a la composición de Post H de historia, y en la parte inferior ya puedes ver todas las capas que guardamos hace un momento. Como nuestro diseño es vertical, voy a cambiar un poco la distribución de las ventanas. Esto se parece bastante al programa Photoshop y por eso es que podemos mover la posición de la ventana al lugar que nosotros querramos.
Ahora yo estoy colocando la ventana de composición al lado izquierdo, esto para aprovechar el espacio en formato vertical y verlo en tamaño completo. Le voy a decir que se ajuste al tamaño de la ventana. Al lado derecho tenemos la línea de tiempo, la biblioteca y en general todas las ventanas que necesites ocupar. Antes de comenzar con nuestra pequeña animación, tenemos que definir cuáles son esos movimientos o efectos que le vamos a dar a nuestra composición. En mi caso, yo ya lo he pensado, yo quiero que la lata entre desde arriba y cuando esta lata está llegando hasta la base, salten las hojas desde el centro hacia afuera, como si fuera una pequeña explosión. Y a la vez que ocurre esto, desde atrás de la lata van a aparecer estas hojitas, estas de aquí, las que tienen las florecitas, como si estuvieran creciendo desde el centro de la lata hacia los laterales y va a tener también un ligero rebote. Luego de eso aparecen los textos desde abajo hacia arriba con un movimiento algo suave y con eso ya tendría mi animación. Entonces, para realizar esta animación de forma organizada, lo que haré será separar mis capas en pequeños grupos o composiciones para darle animaciones en específico y que al final todas estas aporten a la animación general que voy a realizar. De momento voy a desactivar el ojito de las capas que tienen los textos. Le doy clic al ojito para poder desaparecerla temporalmente. Bueno, ahora no está desapareciendo porque tengo la imagen de ejemplo en la parte superior. Voy a desactivar el ojito de la capa superior y como ves aquí tengo mis imágenes algo desorganizadas. Pero eso no es ningún problema porque puedo llevar la imagen de ejemplo hasta la parte inferior. Le pongo el candadito y de acuerdo a esta imagen voy a ir modificando las hojas en la parte superior. Entonces le doy un clic y muevo en esta de aquí arriba, no, a esta también le voy a desactivar el ojito porque no lo necesito, esta nada más es una capa de referencia que tampoco va a aparecer en el resto de la animación, se encuentra ahora en la imagen de ejemplo, pero si yo desactivo el ojito, como ves ya no aparece. Entonces, como te dije hace un momento, temporalmente voy a desactivar el ojito de las capas de textos porque yo sé que estas les voy a dar una animación más adelante. Me falta el de energía, que es este de aquí, y también voy a ubicar las capas correspondientes a las hojas que movimos hace un rato, esto para poder colocarlas nuevamente en la posición en la que deberían de estar. Ya ubiqué esta capa, le doy un clic y arrastro hasta colocarlo más o menos en la posición en la que estaba. Y para esto precisamente es que me está sirviendo la imagen de ejemplo o referencia. También hago una selección de todas las hojitas que estarán al centro y detrás de la lata de esta bebida energética. Estoy haciendo la selección, presionando la tecla control y dando clic sobre la capa que quiero seleccionar. Le doy clic derecho, voy a cambiar el color por otro, por ejemplo naranja. Además de eso le vuelvo a dar clic derecho y elijo la opción de precomponer. Aquí le voy a colocar el nombre de hoja centro. Presiono aceptar para crear una composición que incluya únicamente las hojas que se encuentran hacia el centro. Y voy a hacer lo mismo con el resto de hojas porque yo sé que estas de aquí las voy a utilizar para crear este efecto de explosión desde el centro hacia afuera. Clic derecho, precomponer y le voy a poner el nombre de explosión de hojas. Presiono aceptar para crear esta nueva composición. Y como ya tengo organizadas las capas y todos los elementos que voy a animar, desactivo el ojito de la capa ejemplo, vuelvo a activar el ojito de la capa relleno y fondo. Y comenzaré con mi animación. Voy a comenzar animando la entrada de la lata. Habíamos dicho que esta iba a ingresar desde arriba. Ubico la capa lata, presiono la letra P para activar la propiedad de posición. Le doy un clic en el relojito y aparece mi primer fotograma clave. Voy a mover un poco, un par de fotogramas hacia adelante. Vuelvo a presionar, pero esta vez ya no el relojito, sino el rombo que aparece al lado izquierdo. Con esto acabo de crear mi segundo fotograma clave. Vuelvo hasta el primer fotograma dando clic sobre esta flechita y en este fotograma le indico que la lata se encuentre bastante arriba, es más, fuera de mi composición. Estoy moviendo esta lata presionando la tecla Shift, esto para restringir el movimiento y que esté totalmente arriba en forma vertical. Presiono barra espaciadora para previsualizar la animación. Como ves, la lata está entrando desde arriba, pero la velocidad a la cual está ocurriendo esta interpolación de movimiento es muy lenta. Lo que haré será darle un clic al segundo fotograma y arrastrarlo hacia la izquierda. Presiono nuevamente barra espaciadora
y el movimiento que tiene la lata ingresando a mi composición ya es mucho más rápido. Y para que este movimiento sea más fluido, voy a activar el check de desenfoque de movimiento. Con esto, el movimiento que tiene la lata al ingresar a mi composición es mucho más agradable. Presiono barra espaciadora para ver una pequeña previsualización y se ve bastante bien. Lo siguiente que animaré será la sombra, porque si te fijas, cuando la lata está hacia arriba, aún se ve la mancha en la parte inferior, lo cual no está bien, porque si no hay lata tampoco debería de haber sombra. Así es que ubico la capa que contiene la sombra, que es esta de aquí, presiono Enter para renombrarlo como sombra. Y esta, cuando la lata esté bastante arriba, no se va a notar. Presiono la tecla T para activar la propiedad de opacidad, le doy un clic sobre el relojito, ya tengo mi primer fotograma y cuando se acerque bastante la lata, ahí recién va a ser visible la sombra. Presiono el rombo para crear mi segundo fotograma clave. Entonces le digo que en el primer fotograma la opacidad sea del 0% y en el segundo fotograma ya la opacidad sea 35%, porque la lata ya se acercó bastante a la superficie donde va a estar apoyada o sobre la cual va a estar bastante cerca. Presiono barra espaciadora, podemos ver una pequeña previsualización. Ahora le doy 2 veces clic a la composición explosión de hojas. Me encuentro dentro de mi composición o mi grupo y aquí es donde le daré una pequeña animación para que dé la impresión de que cuando la lata cae, estas salen disparadas desde el centro hacia la parte externa. Y lo primero que haré será asegurarme de que el punto de anclaje de cada una de estas capas se encuentre más o menos en el centro donde está la lata. Mira, la lata está más o menos ubicada en el centro, no es el centro exacto, pero es más o menos en el centro. Entonces el punto de anclaje de cada una de estas capas también debería de estar más o menos por aquí. Y esto lo voy a hacer utilizando la herramienta punto de anclaje. Le doy un clic, arrastro y suelto, que es más o menos por aquí. Si quieres ser mucho más exacto, puedes utilizar líneas guía. Esta de aquí es la línea guía que habíamos creado en Photoshop, pero que ya no lo vamos a utilizar porque ya tengo una imagen de referencia que me indica dónde va a estar ubicado el texto. Además de que en Photoshop ya ubicamos todos los elementos en la posición correcta que deben de tener. Así es que no me preocupo por conservar esta línea guía ahí arriba, lo muevo hacia aquí abajo. Y esto me va a ayudar a definir cuál es el punto donde deberían de estar ubicados todos los puntos de anclaje de todas estas capas. Le doy un clic a la hoja 1, utilizo la herramienta punto de anclaje. Mira, por aquí está fuera de lugar, le doy un clic y lo llevo hasta este punto. Voy a repetir este procedimiento con todas las capas para que todas giren o se muevan en torno a este eje. De tal forma de que cuando yo vaya a utilizar la propiedad de rotar, si te fijas, se va a mover la hoja, pero en torno a este nuevo centro que le acabamos de indicar. Hago la selección de todas estas capas y presiono la tecla S para activar la propiedad de escala. Y vamos hasta el inicio de la línea de tiempo, presiono sobre el relojito para que se cree nuestro primer fotograma clave, muevo un par de fotogramas hacia la derecha, clic nuevamente, pero ya sabes que esta vez ya no es en el relojito, sino más bien en el rombo del lado izquierdo. Con esto estoy creando 2 fotogramas y entre estos 2 fotogramas vamos a crear una pequeña interpolación. En el primer fotograma, estas hojas van a ser de un tamaño pequeñísimo, así es que me muevo hasta el primer fotograma y reduzco el tamaño hasta 0. Las hojas son pequeñísimas, son invisibles, no están, pero mientras avanza en la línea de tiempo, estas hojas están creciendo desde el centro hacia los extremos. A todas estas capas voy a activar la propiedad de desenfoque de movimiento para que el movimiento o el efecto que tienen sea fluido. Presiono barra espaciadora para ver una pequeña previsualización y como ves ya hay un movimiento, pero este una vez más es algo lento. Por eso es que voy a hacer una selección del segundo fotograma de todas estas capas y lo arrastro un poquito hacia la izquierda, más o menos hasta aquí. Como ves aparecen resaltados en color azul todos los fotogramas que tengo seleccionados. Presiono nuevamente barra espaciadora, esto para ver una pequeña previsualización y confirmar que ya se mueven un poquito más rápido. De momento lo voy a dejar ahí y si es que acaso hubiera la necesidad de modificarlo, más adelante lo podemos hacer. Vuelvo hasta mi composición llamada Post H, presiono barra espaciadora para ver una pequeña previsualización y es que, mira, la lata cae desde arriba y justo cuando llega a la superficie, ahí es donde recién deberían de comenzar a salir
las hojitas que están por detrás. Y para que ocurra eso, lo que haré será darle un clic a esta capa y arrastrarla un poquito hacia la derecha, tratando de que coincida justo con el punto donde la lata está a punto de chocar con la superficie. Presiono barra espaciadora para ver una pequeña previsualización, entonces la lata cae y después de que cae vemos que las hojas salen disparadas desde el centro hacia afuera. Pero estas hojas están saliendo muy lento. Voy a ir nuevamente hasta la composición de explosión de hojas y muevo el segundo fotograma clave un poquito más hacia la izquierda. Vuelvo hasta la composición de Post H, presiono barra espaciadora para ver una pequeña previsualización y ya podemos ver un poquito más claro este efecto que te digo, que cuando la lata cae, las hojas salen disparadas. Pero para que este movimiento sea un poquito más agradable, vamos a modificar este movimiento desde el editor de gráficos. Le doy un clic y aquí le doy otro clic y arrastro esto para hacer selección del segundo fotograma en todas las capas visibles. Desde la parte inferior voy a acercarme un poquito más, esto para ver de mejor manera el fotograma que he seleccionado y también el manejador. A este le doy un clic y arrastro hacia abajo, mientras que también lo arrastro hacia la izquierda. Esto me permitirá crear una mayor aceleración al comienzo de mi animación y conforme mi animación avanza, esta se irá deteniendo de forma progresiva, de forma suave. Como ves aquí en el gráfico, al comienzo de la animación hay un pico y después este pico va disminuyendo de forma gradual. Vuelvo a presionar el editor de gráficos y como ves ha ocurrido un pequeño cambio en el segundo fotograma. Esto indica que hay una pequeña desaceleración. Presiono barra espaciadora para ver una pequeña previsualización y ya podemos ver ese efecto que te acabo de decir, donde la animación comienza bastante rápido y poco a poco se desacelera. Vuelvo hasta la composición Post, presiono barra espaciadora para ver la pequeña previsualización y ya es mucho más agradable. Cae la lata y apenas se acerca a la superficie, las hojas salen desde atrás. Y a esta capa también le activaremos la propiedad de desenfoque de movimiento, de tal forma de que el movimiento ahora es más fluido. La tercera animación la realizaremos dentro de la composición hojas centro. Le doy 2 veces clic para ingresar a la composición y aquí, así como lo hice hace un rato con el otro grupo de hojas, también modificaré el punto de anclaje. Esto lo hago utilizando la herramienta punto de anclaje. Le doy un clic, arrastro y suelto. Voy a ubicar el centro de todas estas capas más o menos por aquí y si es que acaso lo necesitas también puedes utilizar las líneas guía como lo hicimos con la anterior animación. Estoy utilizando la herramienta punto de anclaje para modificar el centro de todas estas capas. Ahora toca hacer la selección de estas hojas pero dividiéndolas en 2 grupos. Las hojas que están hacia el lado izquierdo y las hojas que están hacia el lado derecho. Esto para darles un tipo de animación distinto. Y esto lo hago desactivando temporalmente los ojitos. Por ejemplo, esta es una capa que está hacia el lado derecho. La siguiente de abajo también está hacia el lado derecho. Presiono la tecla control y le doy clic para seleccionarla. Voy a hacer lo mismo con la capa que está por debajo. En este caso es la capa que está hacia el lado izquierdo. A esta no la selecciono. Esta sí está del lado izquierdo, o mejor dicho del lado derecho. Presiono control, presiono clic sobre la capa. También está hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y hacia el lado izquierdo. A estas les voy a cambiar el color por verde. Y también le daré una animación utilizando la propiedad de rotación. Presiono la tecla R, le doy clic sobre el relojito, creando mi primer fotograma clave, muevo un poquito hacia la derecha, le doy clic, pero ahora al rombo, creando mi segundo fotograma clave. Vuelvo hasta el primer fotograma clave y le voy a dar una rotación pero negativa, un poquito hacia atrás, más o menos hasta menos 25. Presiono barra espaciadora para ver una pequeña animación y veo que esta animación que he creado es muy lenta. Hago una selección de todos estos fotogramas, los muevo hacia la izquierda, presiono nuevamente barra espaciadora y la animación ya está algo rápida. Me voy a acercar un poquito, esto para ver a mayor detalle la distancia que hay entre fotogramas. Lo muevo un poquito más, presiono barra espaciadora y aquí me parece que ya está bastante bien el movimiento.
Para que el movimiento sea mucho más fluido, no olvides activar la propiedad desenfoque de movimiento en todas las capas a las cuales le vas a dar la animación. Nuevamente presiono barra espaciadora y como ves el movimiento es mucho más fluido. Muevo un poquito más hacia la izquierda, vuelvo a presionar barra espaciadora y me parece que ahí el movimiento está bastante bien. Además de eso, voy a crear un par de fotogramas más dando clic sobre el rombo para simular un efecto de rebote. Porque cuando inicie mi animación, estas hojitas se encuentran un poquito hacia el centro y conforme avanzo en la línea de tiempo, estas se mueven hacia la derecha y un poquito hacia abajo. Entonces, en el primer fotograma, estas hojitas se van a mover un poquito por debajo. Le aumento la rotación, que ahora está al 0. Lo voy a dejar más o menos a 10. Y en el tercer fotograma estas van a regresar, no van a conservarse en 0, sino más bien en menos, quizás menos 8 lo voy a dejar. Y en el tercer fotograma o en el cuarto, aquí ya se van a detener, van a ir hasta la posición final, que es 0 grados. Presiono barra espaciadora para ver una pequeña previsualización y como ves hay un ligero efecto de rebote, como si por la velocidad con la que han salido desde el centro, van un poquito hasta hacia abajo y rebotan hasta alcanzar la posición final. El último fotograma lo voy a mover un poquito más hacia adelante y también lo voy a desacelerar presionando la tecla F9. Separo un poquito más estos fotogramas, me parece que están bastante pegados, presiono barra espaciadora y el movimiento es mucho más agradable. Este mismo tipo de animación lo voy a hacer para las hojas que están hacia el lado izquierdo. Hago una selección de todos estos fotogramas, presiono control más C para copiar, hago la selección de las capas de color naranja, muevo el marcador hasta el inicio de la animación y presiono control más V para pegar. Presiono la tecla U para ver todos los fotogramas, en este caso de las capas del lado izquierdo y derecho. Temporalmente voy a contraer las propiedades de las capas de color verde, esto para no confundirnos y ver únicamente los fotogramas de las capas que están hacia el lado izquierdo. Estas van a verse un poquito raro, esto porque he pegado la animación que le di utilizando los fotogramas hacia el lado derecho. Por eso es que ahora no se están moviendo del todo bien, pero esto lo vamos a solucionar. Si aquí en esta animación habíamos colocado por ejemplo un valor positivo, aquí lo colocaremos negativo, en vez de que sea más 10, que sea menos 10. Y voy a hacer esto mismo con el resto de fotogramas en la parte inferior, que sea menos 10 y aquí también que sea menos 10. Y aquí en el fotograma del inicio, si este era un valor negativo, menos 25, bueno, aquí a estas capas que están hacia el lado izquierdo les pondré un valor positivo, o sea, más 25. Presiono barra espaciadora y ahora sí la animación está ocurriendo desde el centro hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Voy a repetir esto mismo con el resto de fotogramas porque hemos hecho la modificación del primer y segundo fotograma pero no del tercer y cuarto, por eso es que cuando avanza la animación se ve un poquito raro. Entonces repito este procedimiento para estos otros dos fotogramas clave. Si el valor era negativo, lo tendré que poner positivo y si era positivo lo tendré que poner en negativo. Vuelvo hasta la composición Pose H, presiono barra espaciadora para ver la animación y me parece que está bastante bien. Cae la lata, las hojas salen disparadas desde el centro hacia afuera. Lo único que no está coincidiendo es que la animación de estas hojitas en movimiento ocurre incluso hasta antes de que llegue la lata y eso no está bien porque tiene que ocurrir justo cuando la lata llegue. Entonces aquí llega la lata y aquí es donde deberías de iniciar esta animación, la de hojas centro. Lo muevo un poquito hacia la derecha, ahí está bien. Y además de darle este pequeño movimiento, también le vamos a modificar la propiedad de escala. O sea, cuando comience este movimiento, las hojitas que sean bastante pequeñitas y mientras va moviéndose, estas van a ir aumentando de tamaño. Entonces me ubico al inicio, hago una selección de todas estas capas, presiono la propiedad escala, tecla S, le doy clic sobre el relojito para crear mi primer fotograma clave. Lo muevo un poquito hacia la derecha y mientras va creciendo hasta más o menos el primer fotograma donde llegan hasta doblarse hacia afuera, ahí nuevamente presiono el relojito para crear mi segundo fotograma. Voy hasta el primer fotograma. Modifico la escala hasta 0.
voy hasta la composición Post H, presiono barra espaciadora para ver una pequeña previsualización. La lata cae desde arriba y justo cuando llega hasta la superficie, las hojas salen disparadas del centro. Tanto las que están por detrás de la lata moviéndose con este ligero rebote que le dimos, y las otras hojas que salen disparadas desde el centro hasta la parte exterior de nuestra composición. Y ahora toca darle la animación ya a la parte final, que es la de los textos. Hago visible todos estos textos menos la capa nombre, porque como te dije hace un momento, esto es nada más una referencia para guardar un espacio, y quiero que sepas que este es un espacio donde va a ir tu información cuando lo subas a Instagram. Desactivo esta capita, hago selección de estas tres porque son las que voy a animar: energía de sabor natural y la dirección de la página web. Entonces, a ver, cae la lata, salen las hojas y justo cuando están por detenerse, ahí es donde va a aparecer este texto. Va a aparecer desde abajo. Presiono la tecla P para activar la propiedad de posición. También presiono la tecla T mientras presiono la tecla Shift. Esto me permite activar otra propiedad, en este caso opacidad, mientras tengo visible la propiedad que ya estaba trabajando, que en este caso era posición. Entonces también le doy clic sobre el relojito, muevo un poquito hacia adelante y aquí nuevamente le doy clic en los rombos de la propiedad posición y opacidad. Entonces en el primer rombo la posición va a ser quizás hasta 1150. Está un poquito por debajo de lo normal. ¿Sí? Comienza hacia abajo y sube. Pero mientras va subiendo, este texto se va a ir haciendo visible. Más o menos por aquí. Incluso antes de que llegue hasta el punto final de la animación. Entonces voy a eliminar este segundo fotograma dando clic sobre el rombo. Lo voy a hacer un poquito antes. Aquí. Presiono nuevamente clic en el rombo de la propiedad opacidad. Ya tengo mi segundo fotograma. Me ubico en el primer fotograma, la opacidad está al 100%, pero yo le doy 0%. Presiono barra espaciadora para ver una pequeña previsualización. Llega la lata, salen las hojas, sale el texto. Pero este texto está saliendo un poquito lento. Para que se acelere esta animación, hago la selección de todos estos fotogramas, los muevo un poquito hacia la izquierda. Nuevamente presiono barra espaciadora y está ocurriendo mucho más rápido, pero aún así lo voy a mover un poquito más hacia la izquierda porque creo que aún así está un poquito lento. Presiono nuevamente barra espaciadora, vemos la pequeña previsualización y creo que queda mucho mejor. También no olvides activar la propiedad de desenfoque de movimiento para que el movimiento sea mucho más agradable. Presiono barra espaciadora y el movimiento es mucho más fluido. Ya tengo mi animación de este texto, pero no quiero que ocurra al mismo tiempo. Quiero que aparezca uno detrás de otro. Y lo que voy a hacer es bastante sencillo. Voy a darle clic sobre la capa y arrastrarla hacia la derecha. Voy a dejar primero la palabra energía, que es esta de aquí. Luego va a aparecer la palabra o la oración de sabor natural. Muevo un poquito hacia la derecha. Si te fijas, ahora hay una diferencia en la animación. Y por último va a ir la dirección de la página web. Presiono barra espaciadora y ahora aparecen de manera progresiva. Primero la palabra energía, luego de sabor natural y por último la dirección de la página web. Es más, esta quiero que aparezca un poquito más después, cuando ya terminaron de aparecer todos los textos. Y eso ya sería todo. Ya tienes todos los pasos para crear tu pequeña animación y compartir tu diseño en historias de Instagram y Facebook. Aprendiendo apenas lo esencial, puedes crear animaciones atractivas visualmente que capten la atención y comuniquen el mensaje de la manera correcta. Si este video te ha sido de utilidad, por favor no olvides dejar tu poderoso me gusta y dejarme aquí abajo en la caja de comentarios qué te ha parecido. Nos vemos en el siguiente video. Que vaya bien.